Últimos 20 minutos de Crónica Anunciada y lo saludamos sin demasiado preámbulo, que queremos aprovechar el tiempo, al señor Nicolás Massot, diputado nacional por Encuentro Federal, ex pro, entre tantas otras cosas. ¿Cómo le va, Massot? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias. Primera vez en Crónica Anunciada en piso. Sí. Pero ha sido si querés hacerme la escena de celos en vivo, hacémela. Sí. No, que vino a otros programas de la radio. Más de una vez a otro programa de la radio. Míralo. Pero es la primera vez acá. Pero igual quiero ser justo y quiero decir algo. Un Massot que siempre nos atendió en teléfono. Aun cuando... es una cuestión de educación eso. No, pero sí saliste al aire. Sí, mil veces. En momentos donde... Es un horario, digamos, la combinación de horario y Palermo es difícil porque vos tenés que cortar el día para estar acá. Es Almagro. No, pero... Antes estábamos a la mañana. Te corre por... Pacheco, hermano, ¿qué quisieras? Te estás corriendo por derecha, Buenos Aires. No, pero decía, aún en los momentos del macrismo donde no estaba tal vez, o no era tan frecuente que nos atendieran funcionarios, vos siempre charlaste con nosotros, aun cuando tal vez se armaban debates bastante más acalorados, ¿no? Sí, para mí siempre salen mejor esas notas. Totalmente. Es mejor un contrapunto que tener que cabecear cuando te tiran centro del globito, ¿no? Sí, pero no se ve mucho hoy en día eso en el periodismo. No, porque hoy directamente, a diferencia de lo que era hace 15 años, que por ahí te hacían la pregunta fácil, hoy te hacen la pregunta y te la contestan ellos mismos también. Claro. Sí. Editorializan directamente. Claro. ¿Qué tan inocente sos en el caso Libra? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Se va? Sí, muchísimo, listo, perfecto. Opino lo mismo. Clarísimo, contundente. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Voy a empezar por la economía, ¿les parece? ¿Hay pedo de buzo o no hay pedo de buzo? ¿Qué ves? No, yo creo que no. En términos de la recuperación tan marcada, me parece que no. Creo que lo positivo como lo eventualmente no tan positivo en el futuro, tienen dinámicas graduales, ¿no? Me parece que lo único que ha realmente crecido de manera marcada es el crédito. Y es entendible, ¿no? Era el gran ausente de las últimas 2 décadas en la Argentina, directamente ligado a la evolución de la inflación. Entonces, es algo que no necesita que la inflación sea cero para que se recupere. El crédito lo que necesita es poder prever con cierta certeza la tasa de inflación y de esa manera acomodar las tasas de interés. Y eso me parece que ha explicado hasta acá la enorme mayoría de lo que muchos creen que es una recuperación intrínseca del consumo, y yo creo que en realidad es la aparición de ese gran ausente que es el crédito, que es ni más ni menos que un adelanto de consumo futuro. Y que por supuesto no es una dinámica que se pueda repetir permanentemente, porque la gente tiene una capacidad determinada de apalancamiento, de endeudamiento, ¿no? Claro. Pero digo, creo que eso sí ha crecido notoriamente rápido en estos 18 meses, casi 18 meses. Por lo demás, me parece que el gobierno está queriendo entrar en los libros Guinness de velocidad en la reducción de la inflación, y que hay una razón por la cual los países a los que el propio gobierno usa de ejemplo para poner sobre la mesa casos de estabilización exitosa han demorado 4, 5 o 6 años en bajar la inflación. Y es que todos esos países han puesto sobre la mesa la relación entre descenso marcado de la inflación y nivel de actividad, ¿no? Claro. Y acá parece que que eso queda en todo caso para después de la elección. Hay como un pleno electoral en realmente maximizar el resultado de la elección atado a una reducción drástica de la inflación. Me parece que eso, ese plan de estabilización macro, al mismo momento de una micro aperturista y desregularizadora, con la cual yo puedo estar de acuerdo en el momento adecuado, pero creo que el solapamiento de las dos cosas, ¿no? Una macro recesiva con apreciación forzada del tipo de cambio y apertura a las importaciones, todo apuntando al mismo efecto, a generar el mismo efecto, que es reducir lo más rápidamente la tasa de inflación. Creo que va a tener un impacto, ya lo está teniendo, pero se va a marcar más en el mediano y largo plazo, en el empleo industrial sobre todo, ¿no? Y creo que hay en el horizonte del gobierno, o en el país al que quiere que nos parezcamos el gobierno,
Hay un ejemplo evidente y próximo, que es el Chile de los 80, ¿no? Ir a una economía bastante primarizada, fuertemente orientada a la exportación, de 3 o 4 sectores que financien vía servicios al resto de la economía y transformar a la economía en una sociedad de consumidores. No digo que no lo tengan al plan, lo que yo digo es que la Argentina no es el Chile de los 80, desde hace mucho más tiempo es una sociedad primero de trabajadores, no se puede entender al peronismo si no fuera de esa manera. Y creo que es un experimento complicado, ¿no? Jugar con el desempleo industrial en la Argentina puede ser complicado. No digo que ya se esté marcando notoriamente, digo que es en todo caso mi preocupación, y creo, con esto termino por nuestra primera parte, que la interpelación más adecuada al planteo del gobierno y del presidente Milei no tiene que ser, ¿no?, una vuelta al asistencialismo o al Estado presente o a la subsidiocracia de tarifas de transporte y demás, sino que tiene que ser una suerte de aval a la desregulación y a la estabilidad fiscal, con una fuerte interpelación alineada con un nacionalismo económico que ponga en valor y no en desmedro la sana política industrial que cuide el empleo local. ¿Cómo viste las medidas de la semana pasada? Bueno, te va a tocar discutir un proyecto de ley. No sé si ya tiene letra o si les hicieron algún tipo de adelanto de qué puede contener y demás. Hablo obviamente de la flexibilización, si se quiere, de los márgenes, sobre todo respecto de la fiscalización y demás de ARCA. Digo, pues todo se capituló como el blanqueo 2. No pareciera haber mucho de blanqueo, pero ahora te lo voy a preguntar a vos. ¿Cómo ves estas medidas y sobre todo si analizás lo que fue un primer blanqueo exitoso de 21.000 millones de dólares, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te da la impresión que no todo marchaba acorde al plan, como nos querían hacer creer, y con esta medida prácticamente que viene un mes después, nada más? ¿Cómo se analiza? Si es que tiene que ver una cosa con la otra o no, vos dirás. Mirá, ¿no?, respecto de las medidas en sí, no tenemos la letra, hasta ahora es pura especulación. Creo que vos lo dijiste bien, se presentó como una suerte de nuevo blanqueo permanente, y creo que tal vez ellos lo pensaron así y se fueron dando cuenta con el paso de los días que no era posible. Me parece que no vamos a eso. Si las medidas son las anunciadas el otro día respecto de relajar los montos en la medida que hablaron de obligación de información, no lo veo mal, digamos. Me parece que el combate al delito organizado no se hace de a $5.000 o de $10.000 o $50.000 por mes. Me parece que lo que no tiene que pasar es que eso se normalice y se escale, digamos, ¿no? Y que realmente se relajen controles. Y lo más importante, digo, yo tuve que votar 2 blanqueos. El último y el del gobierno del cual era presidente Bloch, el gobierno de Macri. En los 2 blanqueos, a mí siempre me pareció, junto a muchísimos otros diputados y diputadas, muy relevante un punto que en el último hubo que pelearlo mucho, que era el premio al buen contribuyente, ¿no? Era decir, bueno, entendemos que en la Argentina hay que formalizar, que el sistema expulsa y eso, pero lo que no puede faltar nunca en estas discusiones es que los que se sienten unos giles, o los que nos sentimos unos giles, bueno, tratemos que se sientan un poquito menos giles, tratemos de que por lo menos vean que alguien está pensando en que hubo gente, y mucha gente que hizo las cosas bien, y que también merecen un reconocimiento, y eso está totalmente ausente acá. Milei les dijo envidiosos, ¿no? Dijo como que, sí. Bueno, si ellos no tuvieron la audacia, la creatividad y demás, que no se quejen. Milei habla en primera persona, ¿no? Basta ver, digamos, yo creo que hay muchos en el gobierno que con esto se están justificando su historia, ¿no? Porque se me ocurre no han declarado ingresos casi en su vida, pero digo, eso va por otro lado. Digo, lo dice él en su declaración jurada. Yo lo único que hice fue verla, que creo que es lo que no hizo mucha gente, pero pero es alarmante, porque digamos, todo el relato del Milei, que facturaba $15.000 por charla, daba 3 charlas por semana y era exitoso con los libros, no le fue informado a sus contadores, mínimamente. Claro. Bueno, porque es un héroe en los términos que lo pone. Puede ser que sea un héroe, y puede ser que lo que esté buscando ahora es una justificación de su propia historia. ¿Pero qué va a incluir esto? Eso es una pregunta que yo hacía el otro día, por ejemplo, que sí me parece relevante. Hay funcionarios públicos, creo que diputados deben andar por ahí, que cobran 49 millones al año, capaz.
Y en este caso tenés una flexibilización de controles por 49 millones por mes. Es bastante sugestivo que te digan no te vamos a mirar más los gastos, porque quiere decir que no van a conciliar más si tus ingresos se condicen con tu nivel de vida, por decirlo de alguna manera. Pero lo de Cuaiden fue mal timing entonces, nada más. Bueno, por si eso. Incluye. Digamos, hay muchos peros para hablar de esto. Por eso me parece que va a ser mucho más conducente que lo hagamos cuando efectivamente veamos qué proyectos de ley mandan, digo, o si queda en los anuncios de la semana pasada, que básicamente fueron mucho ruido para actualizar umbrales de control, que en todo caso me parece que es razonable. Ahora me parece que lo importante de estos anuncios es que entendamos que hay como una confesión de parte en todo esto, ¿no? Porque ellos en definitiva siguen con una voracidad por los stocks, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, ellos nos están confirmando a todos que el modelo con el cual está andando la economía argentina es un modelo que endógenamente no acumula dólares. Claro. ¿No es cierto? Entonces, endógenamente, digo, para volver a las clases de introducción, vos acumulás dólares básicamente de tres maneras. Acumulás dólares por comercio, es decir, cuando tus exportaciones son superiores a tus importaciones, vos acumulás dólares, y eso es muy sano, es una manera endógena, es un flujo de acumulación de dólares. Acumulás dólares cuando de manera intrínseca ingresan dólares en modo de inversión al país, ¿no? Para inversiones de capital, de infraestructura, etcétera, etcétera, que la verdad que también era la expectativa que fuera el caso y que en parámetros como el RIGI vemos que está siendo bastante pobre la performance, ¿no? Uh-huh. Y la tercera fuente de ingreso de dólares en general, que es la favorita de la Argentina, es la deuda. Y esta no es la excepción, ¿no? Hasta ahora. Entonces, fíjate que desde que llegó el gobierno, en vez de adoptar uno de los tres flujos, o si se quiere, el último flujo es el único que han puesto todos los motores en marcha, el de la deuda, pero los otros dos que vienen performando bastante mal han sido suplidos con stocks. Entonces el primer stock fue el blanqueo, con un pequeño paréntesis que además fue el adelantamiento de los 5 años de bienes personales y la moratoria a empresas que también significaron influjo de dólares, porque mucha gente trajo dólares de afuera para pagar ese adelanto de bienes personales. El segundo gran stock fue el acuerdo con el fondo. El tercer stock tal vez se busca que sea esta suerte de neoblanqueo permanente. No nos olvidemos que hay un cuarto stock en la gatera, que viene algo demorado, pero yo creo que va a haber novedades en la segunda mitad del año, que son las privatizaciones, que es un stock con el cual el menemismo captó muchos dólares para que en sus primeros años la convertibilidad pueda cimentarse. Pero tenemos tanto para vender como bueno, no es que tengamos tanto. Vas de a puchitos, ¿entendés? Claro. O sea, lo que pasó en la corrida cambiaria que vino antes del acuerdo con el fondo fue que todo el mercado se dio cuenta que la Argentina estaba consumiendo depósitos de los ahorristas y empezó a correr contra el tipo de cambio. Ahí hubo rápidamente un nuevo stock de 12.000 palos verdes que entró a las arcas, que por ahora no se está consumiendo porque nos estamos consumiendo el flujo de las exportaciones del agro, que se terminan en 3 o 4 semanas, y a partir de ahí, en julio en adelante, nos vamos a empezar a consumir los dólares del fondo. ¿Ya se termina para pagar la importaciones del agro? Sí. Para pagar. Pensé que faltaba un poco más. No, pero aparte, no acumulaste nada entonces. No, pará, Juan, la Argentina paga 6.500 palos mensuales de importaciones. Estamos corriendo ese nivel. Bueno. O sea que no te hayan bajado significativamente tus reservas en todo este tiempo significa que vos generaste por lo menos 6.500 millones de dólares de exportaciones que fueron a pagar esas importaciones y por eso no usaste reservas. También, pero tenías como meta una acumulación de reservas. No, por eso de eso olvídate. De eso olvídate. Parece que estás lejos. Pero por supuesto, de julio en adelante te vas a empezar a consumir los 12.000 millones del fondo para pagar impo. Y entonces todo el mundo empieza a decir, y el gobierno inclusive, no es que el gobierno se dé cuenta. La verdad que el equipo económico sabe lo que hace, ¿no? Yo no los considero improvisados. Entonces, doy por sentado que ellos se dan cuenta y que por ende van por el próximo stock. O sea, van haciendo puentes. Ellos dicen, bueno, los 12.000 palos del fondo nos dan hasta febrero del 2026. Y ahora entonces, y todo el mundo hace la cuenta. Entonces, como decir, vamos a buscar marzo, te dicen. Bueno, ¿dónde buscamos marzo y abril? Bueno, marzo y abril inventemos yo tengo esta cadenita, reventala. Bueno, por eso. Después viene, en mayo, ¿cómo hacemos? Bueno, reventá AISA. Dale, vamos a favor del gobierno es un problema estructural. A favor del gobierno es un problema estructural de empresas nacionales tampoco, ¿no? No valen lo que varían con Menem. Bueno, más o menos. Porque fíjate lo que hicieron. Lo de AISA no lo dije casualmente. AISA, digamos, todo aquel que viva, como es mi caso, en las zonas de influencia de AISA, en el Gran Buenos Aires o en el AMBA, se va a haber dado cuenta que la recomposición de tarifa que tuvo AISA no la tuvo ningún otro servicio. Fue drástica. Y esa recomposición de tarifa
va a evaluación directa de la compañía. Hoy la compañía es superavitaria, ha saneado seguramente sus balances, más allá de un bono que tiene pendiente en dólares que por supuesto genera algún interrogante. Yo creo que es una empresa que debe ser de las que más vale hoy en día, con la recomposición tarifaria realizada, ¿no? Anteriormente vos tenías razón, pero te quiero decir, igual no digo que vayan a juntar mucho, lo que digo es que con eso compran tiempo, sí, obvio. hasta que en van algún reventando momento... Pero en el medio, viste, mientras hablamos, otro mega operativo para la marcha de los jubilados en el Congreso. La semana pasada iba a sesionar el Congreso, finalmente no hubo quórum. Digo, ¿te preocupan esas consecuencias sociales? ¿Qué pasa con las discusiones sobre la moratoria? ¿Qué posición tenés vos también? Digo, pues, que están cobrando miseria los jubilados, creo que estamos todos de acuerdo. No, olvídate, mi posición es pública, yo tengo varios proyectos al respecto. Es cínico directamente lo que se está haciendo con los jubilados, lo que se está haciendo con el Garrahan, pero es cínico. Yo juego en la cancha del gobierno, yo juego con el financiamiento. Quiero decir, a mí, yo de toda la vida consideré que el equilibrio fiscal era un valor positivo. Es decir, que en eso. ¿Y el costo? Claro, pero claro. Digo, yo cada vez que digo algo, como el caso de los jubilados, obvio, o el Garrahan, voy a dar la discusión de cómo lo financiamos. Yo no me corro de esa. Te quiero decir, no es que supongo que el gobierno tiene bolsillo de payaso. Entonces, cuando vos ves que la discusión del Garrahan es una discusión de 29.000 millones de pesos por año, y vos ves que solamente en 2 DNU de hace 3 semanas y hace 2 meses, a la CIDE, que ya tenía 80 palos verdes de presupuesto, le agregaron 33.000 millones de pesos de incremento, de los cuales 11.000 son de gasto reservado. Yo te digo, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo es que 11.000 millones de pesos de gasto reservado, es decir, efectivo, para que los espías de la CIDE se la gasten sin auditar, sin que nadie sepa dónde va? Y tenemos al mejor equipo de cardiocirugía de la región, que ha salvado y salva miles de vidas todos los meses, incluyendo, por ejemplo, la de mi tercer hijo. Wow. ¿Entendés? Que yo lo hablo desde la gratitud, no de un argentino de clase baja, de la salud pública, que no, de un argentino que entiende que el mejor equipo era el del Garrahan, claro. y que esa gente salva vidas en un país que tuvo como noticia en los últimos meses, cuando se conoció el censo, que tenemos una crisis demográfica porque la tasa de natalidad de los últimos 10 años cayó 50%, y encima todavía tenemos gobiernos que discuten que la Argentina necesita inmigración cuando nacen cada vez menos argentinos. Queremos que además los que tienen cardiopatías congénitas, teniendo los profesionales únicos en la región, que los pueden salvar por las mismas chirolas, que vaya a saber qué hacen los espías con esa plata, no, démosela a la CIDE, ¿no? Entonces yo digo, y lo de los jubilados es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos todavía regímenes especiales, los directores de empresa no pagan IVA por un régimen especial. Claro. Digo, yo soy director de empresa, yo tengo empresa, soy director, digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los que tienen régimen de director de empresa tengan una exención sobre un tributo que si sos autónomo estás pagando? ¿No? Entonces hay un montón de cuestiones que observar. Nosotros, todos los proyectos que hemos presentado en nuestro bloque, todos vienen con financiamiento, todos. Y sin embargo el gobierno hace de cuenta que el problema no existe, ¿no? Entonces, por eso la palabra es cinismo. Nos queda literalmente un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte. Me quedó cantidad de cosas afuera. Vas a tener que volver. Sí, vas a tener que volver. No quiero dejar de preguntarte por la situación del PRO y de quien supo ser tu referente, como lo es Mauricio Macri, y esta idea de, bueno, el PRO está terminado, se acabó, Macri incluido y demás. No, yo no comparto. No comparto, digamos, me parece que son parte de las conclusiones de la efervescencia de un gobierno cuando está fuerte. Se dijo de cuánta gente, ¿no? Digamos, sí, Bullrich sigue saltando de partidos políticos. Cuando Carrió sacó 2% en una elección, se pensaba que se iba a retirar de la política, y unos años después fue parte esencial de un gobierno. Cuando Cristina o cuando Scioli perdió en el 2015, Cristina 2017 y empezaron las causas, digamos, de corrupción y se desmembraban los bloques en las dos cámaras del Congreso, era el fin del kirchnerismo, y después Cristina marcó el pulso de la política durante mucho más tiempo. Entonces, ¿Y dónde te identificás hoy? Mira, nosotros... ¿Ves alguna construcción de un proyecto nacional que te incluya después de lo que fue tu yo creo alejamiento? Que, como muchas veces, tenemos que buscar las respuestas donde menos las busca a veces la Argentina, que es en el interior.
¿Por qué digo el interior? Porque si bien vos decís, bueno, me preguntás por el PRO, por la ruptura y por la ruptura de Juntos por el Cambio, seguramente te va a sorprender que yo te diga que el espacio político que más provincias gobierna en la Argentina es Juntos por el Cambio. Vos decís, pero ¿cómo? Si Juntos por el Cambio no existe más. Yo te digo, no existe más a nivel nacional. En las 10 provincias que gobierna, vos vas a la legislatura y están todos los partidos Juntos por el Cambio unidos y los gobernadores gobiernan con los dirigentes del PRO, de la coalición. Todavía sirve Juntos por el Cambio. No es que diga todavía sirve, es que te digo, si querés te doy un nombre, andá a buscar la respuesta al interior, andá a buscar a los Rogelio Frigerio. O sea, ahí es donde yo veo parte de las respuestas en el futuro y donde yo me veo identificado. Bien. ¿Y a Macri lo ves volviendo? ¿Estás preocupado por Macri, che? No, me parece que es uno de los temas más relevantes. Hace 15 días, menos de 15 días salió tercero en la ciudad de Buenos Aires con 15 puntos. Que es relevante y te tengo enfrente, obviamente te voy a preguntar. No, yo digamos, he tenido diferencias incluso públicas durante nuestro gobierno y muchas tienen que ver con críticas comunes a las que le hago a este gobierno. Sin embargo, creo que el rol histórico del presidente Macri fue muy importante. Creo que es parte necesaria de lo que culturalmente después permitió que hoy, entre todas las críticas que yo le hago y las incomodidades que a mí me produce el estilo chabacano, digamos, y agresivo y desapegado de las instituciones de este gobierno, sí creo que hay algunas bondades digamos, que las vamos a apreciar en perspectiva histórica también, que tienen que ver con que todo el arco político se haya corrido a una discusión en donde demos por sentado que está bien mirar qué regulaciones sobran, digamos, qué cuestiones pueden facilitar la vida diaria de los argentinos, en que discutamos que las leyes tienen que tener financiamiento. Esas cosas me parece no le pertenecen a mi ley, eso es lo que te quiero decir. Y creo que Macri y Juntos por el Cambio hicieron mucho para que eso pase. Lo intentamos hacer de una manera mucho más apegada a las instituciones, a la convivencia democrática. Creo que en ese momento no se valoró. Se tildó de tibieza, se tildó de falta de convicción. Bueno, hoy estamos donde estamos, pero creo que siempre hay que tratar de hacer el esfuerzo de encontrar el orden detrás del desorden. Hoy vivimos desordenadamente, de manera agresiva, en un planteo que para mucha gente es repulsivo de parte del gobierno y que cuesta, justamente por eso, que pues la reacción es antagónica, te cuesta valorar algunas cosas. Bueno, yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo igual, pues si no, es imposible que no pensemos que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y que los países pierdan tiempo cada 4 años es bastante doloroso. Entonces hay que tratar de encontrar la síntesis que podamos salvar para adelante. Me quedaría discutiendo este punto porque son y 3. Gracias, Nicolás. Te esperamos nuevamente pronto con un poco más de tiempo, así desarrollamos y profundizamos. Nos estamos yendo, pero atención, Córdoba. ¿Qué? Desde la Red Cultural Argentina te invitamos al Trincherazo, el festival rotativo por los espacios culturales, esta vez en Córdoba capital. El 7 de junio, desde las 5 de la tarde, nos encontramos en el Centro Cultural Graciela Carena con bandas en vivo, feria de emprendedores y la participación de Julia Mengolini. ¿Cómo? Y dice mi participación, menos mal que vi que era Julia Mengolini. Yo no voy a estar. Presentando Las Caras del Monstruo. Para más información, búscanos en Instagram como laredcultural.arg. Nos vemos. Atención, oyentes de esta radio. Este domingo en Junta se viene otro Random, el encuentro ideal para conocer gente nueva y ampliar tu círculo social dentro del mejor ámbito del mundo, de la comunidad Futurock. Súmate a esta experiencia